7 de la mañana con 29 minutos y ya está con nosotros André Benavides, abogado experto en Derecho Constitucional. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias 7. Buenos días, estimada Carolina, un cordial saludo para ti y para todos los ciudadanos que nos miran a través de Ecuador TV. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos a entrar en materia y para eso, para contextualizar un poco, vamos a conversar qué está pasando respecto al proceso de juicio político. Y es que ayer la empresa Flota Ecuatoriana Petrolera, Flopec, señaló en un oficio que no ha firmado ningún nuevo contrato con Amazonas Tanker en 2022. Esto se dio a conocer ayer. Y este es uno de los hechos señalados como sustento en el proceso de juicio político al presidente Lasso. Veamos la siguiente nota. Un traspiés en el ya entorpecido proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que avanza en la Asamblea Nacional. Y es que Flopec, como respuesta a una petición de información a la legislatura, envió una carta en la que señala que no ha firmado ningún nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio de 2022 y que el acuerdo vigente con Amazonas Tanker data de diciembre de 2020. Como hemos mencionado, no existen las pruebas que comprueben el elemento que según ellos establece se habría constituido el delito por parte del presidente de la República. El contrato de Flopec fue en el año 2018 cuando Guillermo Lasso no era ni siquiera presidente de la República. Sin embargo, para los proponentes del juicio, esta revelación no sería trascendente. La otra parte está en su derecho de presentar todas las pruebas de descargo. Nosotros presentaremos las de cargo. Aseguran tener más pruebas que serán entregadas a la Comisión de Fiscalización. Informe presentado por la Contraloría. Hay un informe, hay que ver si hay más informes también durante todo este periodo. Yo ya he pedido el requerimiento de la información. Esa prueba no existe. Solo pueden presentar la prueba que ha sido calificada por la Corte Constitucional y que consta en su acusación. El próximo 16 de abril es la fecha límite para la entrega y solicitud de pruebas de cargo y descargo y aún están pendientes los elementos de convicción por parte de los proponentes y de la defensa del presidente, que anticipó que los entregará el próximo domingo. Pero mientras tanto, se pedirá a la Corte vigilar este proceso. Si es que ya empiezan de entrada a querer irse por temas de quieren incorporar al proceso los audios que son completamente ilegales y que se habla sobre el supuesto tema de concusión, tendría que la Corte desestimar y proceder inmediatamente a hacer seguimiento y, en su caso, destituir a quienes hayan pretendido. Carolina Basante, Noticias 7. Ayer se había mencionado que alrededor de las 12 del mediodía se iba a hacer la singularización de la prueba, que finalmente se lo hizo en horas de la tarde. En la Comisión de Fiscalización llegaron los asambleístas proponentes y presentaron esta singularización de las acusaciones de la prueba documental y además de testimonios que respaldarán sus argumentos acusatorios. Serían 11 pruebas documentales y 11 pruebas testimoniales. Entre ellas, doctor, se había anunciado que están incluidos ciertos audios divulgados por un medio digital entre diciembre y enero de este año. Pero estos no tendrían relación específicamente con peculado y tampoco estarían judicializados. ¿Son válidos estos audios como pruebas dentro de este proceso de juicio político? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, Carolina, es que la Corte Constitucional, en su dictamen, ya ha determinado por dónde debe ir el juicio político. Y esto tiene que ver con la acusación constitucional de peculado en el marco del proceso de contratación de Flopec. Es decir, que los asambleístas deben limitarse a lo que ha dicho la Corte Constitucional y también la prueba anunciada dentro de esa solicitud de juicio político. Por ahí hay algunos asambleístas agenciosos que piensan que una vez que ya ha pasado el filtro de la Corte Constitucional se podrían plantear no solo otras pruebas, sino también otros hechos para acusar al presidente de la República, lo cual rebasa en este caso lo que ha dicho la magistratura constitucional. Ahora bien, por ahí también veo que en la Comisión de Fiscalización, que si bien es cierto, tiene la potestad, tiene la atribución de solicitar pruebas de oficio, por eso no significa que a través de esa facultad oficiosa van a dar completando lo que no pudieron hacer los proponentes. Y en ese sentido, cualquier prueba que no sea útil, conducente y pertinente respecto de la acusación de peculado no debería ser considerada por la Comisión de Fiscalización y menos aún utilizada para presuntamente probar el cometimiento de un delito y la responsabilidad política correspondiente. Ahora, ayer también mencionaba la proponente Viviana Veloso específicamente, y me lo voy a decir textualmente, que entre estas pruebas que se entregaron está la solicitud
anunciada en la solicitud de juicio político a través del informe ocasional, estaría el informe de Contraloría, pero el informe ocasional pues no hizo una evaluación y no fue una investigación respecto a lo de Flopec. ¿Esto sería válido poder ingresar a través de un informe, este informe de Contraloría? ¿Vale la redundancia? Bueno, una cosa es lo que un informe de una comisión ha dicho y la documentación de respaldo, y otra cosa muy diferente es presentar como prueba el informe de Contraloría. Informe de Contraloría que desde ningún punto de vista ha dispuesto la terminación del contrato, e inclusive el propio Contralor General del Estado nos ha dicho que la Contraloría, esta institución, no tiene atribución para decir aquello. Y evidentemente también ese informe no ha determinado ningún tipo de responsabilidad administrativa, penal o civil. Simplemente son recomendaciones que deben ser, en este caso, acogidas, observadas para la entidad que está siendo objeto de esta auditoría. Ahora, ¿cómo ve usted respecto también a los tiempos que están corriendo en la Comisión de Fiscalización y la entrega de las pruebas por parte de los proponentes y también la parte acusada, en este caso el presidente de la República? ¿Usted cree que alcance en este periodo o se estaría extralimitando esto? Porque no establecen sanciones tampoco en el caso de que lo hagan. Excelente pregunta, Carolina. Uno de los vacíos fundamentales que existen en nuestra ley orgánica de la función legislativa es que no existe la tipificación de una infracción respecto de aquellos asambleístas y presidentes de comisión que no han observado los plazos que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa en lo que tiene que ver con procesos de fiscalización y control político. Cuestión diferente ocurre con los trámites de los proyectos de ley, en el cual es considerado como una falta gravísima. Es por eso que el CAL hace una semana pretendía de alguna forma ver la manera de sancionar al asambleísta Villavicencio, pero evidentemente la ley no permite aquello y no dejó de ser un mero exhorto, un llamado de atención que al final del día no tiene eficacia jurídica. ¿Qué otros aspectos usted considera que hasta el momento nos está dejando de lección este proceso de juicio político que podrían considerarse para una posible reforma a la ley legislativa, porque vemos que existen varios vacíos? Yo creo que cada proceso de control político nos lleva a varias reflexiones y aprendizajes. Lastimosamente, el Consejo de Administración Legislativa inobservó el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, e inclusive la propia Corte Constitucional lo ha señalado. Sin embargo, para la Corte parece que estos aspectos de forma, entre comillas, en el procedimiento no necesariamente son argumentos contundentes para haber inadmitido el juicio político. Por otro lado, nos queda el vacío respecto, por ejemplo, de estos 3 días para admitir a trámite el juicio político. ¿Son 3 días para poner en conocimiento o 3 días para admitir como tal la solicitud de juicio político? Y por otro lado, tampoco vemos cómo debería ser la actuación de la comisión cuando se realizan más de una acusación constitucional, como en el presente caso, en el cual, por ejemplo, la Corte ha dicho, bueno, de las 3 acusaciones solo le dejo pasar una, pero cómo yo singularizo la acusación y las pruebas. Y es por eso que tienen ese relajo y ese problema en la Comisión de Fiscalización, algunos tratando de limitar el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, y otros pensando que es un cheque en blanco para meter cualquier tipo de prueba o cualquier otra acusación. Ahora, doctor, pues por parte del asambleísta Fernando Villavicencio y también por parte de la defensa del presidente se ha mencionado que pedirán a la Corte Constitucional que haga este control, este seguimiento. ¿Hay sanciones en el caso de que se incumpla el dictamen de la Corte respecto al proceso de juicio político? La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así también el Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte, establece que una de las atribuciones que tiene la magistratura es hacer el seguimiento de sentencias y dictámenes. En el presente caso, un dictamen. En tal virtud, la Corte Constitucional puede activar su facultad de seguimiento de cumplimiento de esta decisión, así también emitir cualquier tipo de medida sancionatoria en el caso de un manifiesto incumplimiento. Ahora bien, en el presente caso, me parece que es algo forzado hablar de que la Corte Constitucional podría hacer un control o vigilancia de lo que ocurre en la sustanciación de este proceso, salvo
que la Asamblea Nacional rebase lo que ha dicho el dictamen y al presidente de la República se lo censure o se lo destituya o se lo procese políticamente por hechos diferentes a los que ha determinado la Corte Constitucional. Ahora, que eventualmente la ley y el reglamento dice que el incumplimiento de dictamen puede generar la destitución del funcionario omiso, de acuerdo, puede ser, pero en el presente caso me parece que es bastante forzado. O sea, ¿usted considera que el control de la Corte Constitucional tendría que ser después de tener un resultado del proceso de juicio político y no durante este proceso? Podría hacerlo si es que ya se notan indicios, visos de que la Asamblea Nacional estaría extralimitándose respecto a lo que ha dicho la Corte Constitucional. Justamente lo que decíamos, Carolina, ¿qué tal que si es que de refilón la Asamblea Nacional quiere meterle los temas de concusión de Petroecuador, de EMCO, y por ahí algún asambleísta también quería ver el tema de peculado de los bonos Brady? Entonces, si se va a hacer esto un cajón desastre por parte de nuestros asambleístas, yo creo que la Corte Constitucional sí podría actuar y podría hacer un seguimiento respecto de lo que está ocurriendo en la legislatura. Perfecto, muchísimas gracias. Nos quedamos cortos de tiempo, pero agradecemos, doctor, gracias por estar en Noticias 7. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo para todos.